función tiroidea. ¿Querés pasar, Cami? Está silenciada igual. Sí, ahí está. Estaba admitiendo a leer. Para ver. Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, el primer punto decía, describió la relación estructura-función del páncreas relacionada con la liberación de sus hormonas. Modeliza un islote e incorpore todas las señales neuronales y endocrinas que reciben sus células. ¿Alguno pudo leer más o menos cómo está formado el páncreas y cómo se forman los islotes? Sí, que Bien. tenemos distintos tipos de células en los islotes. Bien, ¿qué células tenemos? Las alfa, que producen glucagón, las beta, que producen la insulina, las delta, que producen somatostatina, y las F, que producen el polipéptido pancreático. Bien. Y, Cande, vos, ¿qué leíste sobre las células beta, sabes? O en general, ¿cuál es la célula que más abunda en el islote pancreático? Las más abundantes son las beta. Sí, perdón, me dije la respuesta. Pero bueno. Y nada, que tienen varias vías por las cuales pueden estimularse para terminar secretando insulina o inhibirse. Y que a su vez estas células entre sí tienen interacciones parácrinas. Es decir, las secreciones de una célula del islote hace diana sobre otras células del islote y eso puede como corregular las secreciones. Bien, además, muy bien lo que dijiste, Cande. Además, el tipo de interacción celular que van a ser de hendidura y célula-célula. Eso va a hacer que las señales lleguen mucho más fácil. Y también vamos a tener una circulación que es de central a periferia del islote, que esto nos va a ayudar para también, como dijo Cande, la regulación de qué célula va a secretar qué. Entonces, ¿querés pasar una más, Cande? Ahí tenemos el islote, vamos a tener el páncreas endocrino y el páncreas exócrino. Ahora vamos a ver el endocrino. Lo que vemos ahí es lo que dijo Cande, el islote que va a estar conformado por distintas células que van a liberar distintas hormonas para regular, por ejemplo, la glucemia. Todas estas hormonas van a actuar de diferentes formas, sea en ayuno o postprandial. Y bueno, esto que puse del centro a la periferia, porque esto va a influir en la secreción de otras hormonas. ¿Por qué? Porque si tenemos una hipoglucemia o tenemos una hiperglucemia, por ejemplo, se van a activar las células beta para la secreción de insulina. En cambio, si tenemos al contrario, vamos a secretar glucagón. Entonces, a medida que la sangre fluye por el islote, va a hacer que se secrete una u otra hormona. Y lo vamos a hacer con esto, comunicación célula-célula, tenemos uniones estrechas y uniones de hendidura. Y también por sistema nervioso autónomo y sistema nervioso simpático. Si quieres pasar. Bueno, entonces empezamos con las células beta. La insulina, ¿qué tipo de hormona es? Es proteica, peptídica. Bien, es una hormona peptídica. Y, bueno, ya lo dijimos, se secreta desde las células beta del páncreas. ¿Y qué acción tiene a nivel celular, por así decirlo? ¿Es anabólica, es catabólica? Sería como anabólica. Bien. ¿Sabés cómo se sintetiza y cómo es el mecanismo de acción? Desde la síntesis, sí. Bueno, el gen que codifica para la insulina, para la cadena peptídica que va a ser después la insulina, está en el cromosoma 11. Bueno, eso se va a traducir en un ARN mensajero que después cuando se traduzca, se va a transcribir cuando se traduzca, va a formar la preproinsulina. La proinsulina, que tiene una cadena A, el
la cadena C, que sería el péptido C, y la cadena B. Después se va a modificar en el aparato de Golgi y se va a escindir y te van a quedar la cadena A y la cadena B unidas por puentes disulfuro y el péptido C, que también queda en el gránulo secretor cuando se va a secretar la insulina, pero que no tiene ni una acción biológica. Es como la parte que se le escinde y queda ahí, pero que es un marcador de la secreción de la insulina. Y después, ¿cómo va a actuar donde celularmente ya cuando se secrete? El mecanismo de secreción, digamos, que esto es importante, ¿por qué? Porque va a ser, cuando cursen fármaco, van a ver que en la diabetes tipo 2 o en la diabetes tipo 1 vamos a tener distintos fármacos que van a ser diana sobre receptores de la secreción normal de la insulina. ¿Cómo de la secreción? Se secretan por los gránulos y va a circulación. Claro, sí, pregunta cuál es el estímulo que hace que se secrete la insulina y de qué manera se secreta la insulina. En esa célula beta que estábamos hablando. ¿Cuál sería el estímulo que hace que comience esa secreción? Bueno, tendríamos que mirar un modelo de la célula beta, digamos, y tendríamos que entender qué le está pasando para que se terminen secretando los gránulos. Lo que siempre estudiamos y lo que es lo más conocido es que cuando aumenta la glucemia, la glucosa entra en la célula beta por los transportadores GLUT2, que justamente no dependen de la insulina, entonces pueden pasar tranquilamente a la célula beta. Ahí comienza este metabolismo de la glucosa y aumenta la cantidad de ATP, la relación ATP-ADP, y se inactivan unos canales de potasio dependientes de sensibles al ATP en realidad, que cuando se cierran deja de salir potasio de la célula, entonces se despolariza y se activan canales de calcio voltaje dependientes, ingresa calcio y eso ayuda a la secreción de estos gránulos, digamos. Hay otros mecanismos también que son sinérgicos a todo esto. Bien, ¿por qué? Porque vamos a tener distintas moléculas que van a estimular la secreción de insulina también. Tiene que ver con el aumento de calcio, tiene que ver en general con ese aumento de calcio. Después tenés, no sé, lo de la vía de la fosfolipasa C, que puede ser activada por la CCK. Entonces, bueno, el IP3 que resulta de esa vía también aumenta el calcio, o puede ser por activación de algún receptor acoplado a proteína G, que bueno, también termine aumentando el calcio, y así se secreta la insulina. Bien, entonces cuando hablamos de mecanismo de acción, se tienen que acordar de eso, de el estímulo, como dijo Cami. ¿Qué es lo que hace que haya exocitosis de insulina? Porque si no, nosotros tendríamos exocitosis todo el tiempo y no. Cosas como la hiperglucemia, el alimento, el sistema nervioso parasimpático o la alta disponibilidad de aminoácidos hacen que se secrete la insulina. Entonces está re bien lo que dijiste, Cande. ¿Querés pasar? Ahí están las respuestas que puse. Es una hormona peptídica con acción hipoglucemiante y, como muy bien dijo Cande, desde un ARN se va a sintetizar o va a comenzar a sintetizarse la preproinsulina. En el retículo endoplasmático va a pasar a ser proinsulina y en el gránulo secretor ya va a estar escindida, como dijo Cande, y el gránulo va a estar formado con insulina y peptidosa. ¿Pasó? Sí, pasa. Y ahí tenemos el mecanismo de secreción, que es lo que muy bien explicó Cande. La glucosa se une a su receptor a través del GLUT2 y ahí se desencadena todas las reacciones que dijo Cande, que eso es lo que ustedes tienen que explicar cuando rindan un final o es lo que se les puede llegar a preguntar cuando rindan un parcial. Tienen que saber cuál es el estímulo. Siempre acuérdense, estímulo, centro integrador y aferencia. Y cómo llegás de una cosa al otro. En este caso el estímulo sería el aumento de la glucemia. El receptor o el diana, el GLUT2, ¿qué va a hacer? Bueno, va a
hacer toda la vía de la glucólisis y eso va a despolarizar el canal de potasio. Va a aumentar el calcio intracelular y eso va a hacer que se secreten los gránulos de insulina. ¿Se entiende? Es así como lo explicó Cande, como ustedes tendrían que poder explicar cuando a ustedes le dicen cuál es el mecanismo. Mecanismo siempre es todo, desde estímulo, centro integrador y aferencia. Que la aferencia o el resultado final en este caso sería la secreción de los gránulos. ¿Pasa? Bien, ¿qué es el péptido C? ¿Cuál es el valor normal y su implicancia clínica? Cande algo dijo que estaba en el gránulo y que se liberaba junto con la insulina. ¿Alguien leyó algo más sobre para qué se usa? Yo no encontré bien los valores normales, tipo no los entendí por algunas cosas de unidades, pero vi que tenía como una equivalencia molar con la secreción de la insulina, porque si se secreta una molécula de insulina, se secreta una molécula de péptido C. Entonces es como un índice de la secreción de la insulina, no de los niveles, es de la secreción, porque ¿qué pasa? La insulina enseguida la atrapa el hígado y hay mucha que se desecha enseguida y el péptido C no tanto. También se lo puede encontrar en orina. Entonces, nada, es como que es una indicación de si se está secretando la insulina. Bien, como vos dijiste, es un producto de la síntesis de la insulina, porque es la parte que se encinde de la preinsulina. El valor normal van a encontrar que es de 0,5 a 2,7 nanogramos mililitros, pero eso depende mucho según el laboratorio. Y como vos muy bien dijiste, se usa como marcador de la secreción de insulina porque lo que vos dijiste de que se destruye en el hígado muy rápido se llama primer paso hepático. El hígado, o sea, la insulina se metaboliza en el hígado, entonces mucha parte de esa lo capta y en circulación vamos a tener una menor concentración, digamos. Entonces, el péptido C es importante porque no tiene acción biológica, es una parte inactiva, por así decirlo, que se libera junto con la insulina. No tiene metabolismo hepático, entonces si nosotros medimos su concentración la vamos a encontrar en valores fidedignos, por así decirlo, y también tiene eliminación renal, entonces nosotros podemos pedir una orina de 24 horas para dosar el péptido C y así saber la concentración de insulina. No la concentración de insulina, sino saber si ese islote pancreático está funcionando adecuadamente. Hoy en día, por lo que yo he visto en la cursada y demás, no se pide tanto péptido C, sino que ya se dosa la insulina directamente. Pero antes se usaba mucho para esto que decía Cande, para ver la funcionalidad del islote. Y para nosotros en la clínica, ¿no? Como médicos, ¿para qué nos importaría saber si el péptido C está normal, por ejemplo? ¿Saben eso? No sé si yo tenía entendido que lo estuve mirando en relación a diabetes, digamos, y bien, que, por ejemplo, valores altos de péptido C los tendría alguien con diabetes tipo 2 y valores bajos los tendría alguien con diabetes tipo 1, porque directamente no tiene o tiene muy pocas células beta por la destrucción de la reacción autoinmune propia de la enfermedad. Pero que de todas maneras no se usa como criterio para diagnosticar una diabetes, sino que es para este tema de cómo esperarías encontrar los valores del péptido C en los distintos tipos de diabetes. Bien, por ahí, o sea, esa era la respuesta, ahí está bien. Lo que sí es importante, como decía Vicky, que sí se dosa ahora la insulina para ver si hay hiperinsulinemia en un caso de resistencia a la insulina, pero en pediatría, en caso de diabetes tipo 1,
si los pediatras se fijan en el péptido C y si está disminuido, sí es un indicador, no es diagnóstico, pero es un indicador de que las células beta están produciendo poquita insulina, porque como dijo Cande, se libera una insulina y un péptido C. Entonces, si hay poquito péptido C, es porque hay poquita insulina y es porque esas células no están funcionando bien. Y como la diabetes tipo 1 es más frecuente en niños, sí se usa por ahí en pediatría un poquito para orientar un poquito el diagnóstico. Pero nada más, eso. Bien. Y bueno, factores que regulan su liberación y cuál es el rol de las aferencias neurales y las hormonas gastrointestinales en esta secreción. ¿Alguien sabe? ¿O leyó algo de cómo está formado la parte neural del islote? ¿Cande? Sí, estaba en el modelito que vimos, están contempladas estas cuestiones. El páncreas está muy inervado también por los nervios que vienen del plexo celíaco y tiene tanto input simpático como parasimpático. El estímulo parasimpático va a aumentar, o sea, les va a estimular y va a aumentar la secreción de insulina, y el simpático va a inhibir la secreción de insulina, y también las hormonas gastrointestinales como la CCK, por la vía de la fosfolipasa C, que ya había mencionado, también va a aumentar la secreción de insulina. Pero Bien. como que el estímulo principal siempre es como el aumento de la glucemia. Bien, ¿y saben sobre qué receptores actúan a nivel pancreático? Porque acuérdense de que siempre que hablan de una hormona tiene que haber un receptor o algo que... Sí, las CCK son receptores acoplados a proteína GQ, igual que la acetilcolina. Tipo, la CCK y la acetilcolina están acoplados a receptores GQ, que están acoplados a una fosfolipasa C y que activan toda la vía del PIP, que se cinden DAG y P3 y aumentan la secreción de calcio, digamos. Perdón, sí, que aumentan el calcio citosólico. Y después tenés lo del sistema nervioso simpático, que eso no lo entendí muy bien, porque tenés receptores beta adrenérgicos y tenés receptores como que alfa. esos sí, tenés alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. ¿Cuáles serían en este caso para el simpático? Esos, vas a tener por parte del simpático liberación, por ejemplo, de noradrenalina o Sí. acetilcolina por ejemplo, la acetilcolina a través del nervio vago. Bueno, esas van a tener sus receptores, que por ejemplo de la noradrenalina va a ser el receptor alfa-adrenérgico. Que el receptor alfa-adrenérgico en lo que es la célula beta pancreática va a inhibir la secreción de, claro, va a inhibir la secreción de insulina. Entonces vamos a tener la ciclasa. Claro, entonces vamos a tener distintas situaciones fisiológicas en las cuales, por ejemplo, vamos a tener liberación de noradrenalina. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Ejercicio. Claro, un ejercicio, una hipoglucemia, actividad del sistema nervioso simpático o, por ejemplo, la somastatina, que la vamos a ver un poco más adelante, pero es la encargada de inhibir también, en parte, la secreción de la insulina. ¿Y cuáles son a los beta? Los beta va a ser, por ejemplo, una hiperglucemia, cuando comemos una alta ingesta, o sea, una alta circulación de aminoácidos, o la CCK, o también cuando hay activación del sistema nervioso parasimpático. Yo había visto que tenían como el receptor, que no me decía el nombre en el borón, decía nomás que estaba acoplado a GQ y que los beta adrenérgicos están acoplados a una GS, G alfa S. Claro, y por eso aumentan y estimulan la secreción de insulina. Sí. Un ejemplo puede ser la acetilcolina, que es la que va a estar liberada por el nervio vago. Ese va a interactuar con el receptor beta y así aumentar la secreción de insulina. No sé si se me trabó o no, pero me anda como muy lento.
No, se te escuchó bien. Ah, Por ahí lo que está bueno es que si pueden relacionar en qué estado, como dijo Vicky, en qué momento fisiológico del cuerpo se están liberando simultáneamente determinadas señales. Porque como dijeron, por ejemplo, la hiperglucemia, la CCK y el sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina, todos esas señales están presentes en un momento, por ejemplo, postprandial. Entonces es donde nuestro cuerpo empieza a liberar la insulina, pero no es que lo libera porque sabe que estamos en postprandial, sino que porque hay un montón de señales, la CCK, el parasimpático y la hiperglucemia, que justamente están indicando que estamos en un periodo postprandial. Y al contrario, en ejercicio vamos a tener la descarga simpática y otras señales que hacen que no se produzca este efecto de la insulina, que es la hipoglucemia. No sé claro, si también, me explico, que asocien como los momentos fisiológicos en los que estamos hablando. Así se van a acordar más fácil de cuáles son las señales que interactúan. claro, y también pensar que, por ejemplo, en el ejercicio es un estresor para el cuerpo, entonces estamos en un momento de las funciones que podemos disminuir al mínimo, lo vamos a hacer. Además, por ejemplo, en el ejercicio estamos haciendo un consumo de esa glucosa. No tendría sentido la liberación de insulina en ese momento fisiológico. Entonces, como dijo Cami, o sea, por ahí está bueno agarrar un ayuno, un postprandial o un ejercicio y ver cómo va a estar la glucemia y por qué. Porque acá vamos a tener una hiperglucemia o una hipoglucemia según el momento fisiológico. Cuando nosotros comemos tenemos una alta ingesta energética y eso se traduce en una hiperglucemia. En cambio, cuando estamos haciendo ejercicio, vamos a tener una hipoglucemia. Porque, bueno, básicamente toda esa reserva se va a estar utilizando para la fisiología muscular. Claro. ¿Paso? Sí, están las respuestas, que fue medio lo que estuvimos hablando. Bien. Después decía que se tenía que graficar la dinámica de la liberación de la insulina y evaluar la vida media, el transporte y el mecanismo de destrucción. ¿Saben cómo es la liberación de la insulina? ¿O alguien encontró algún gráfico? ¿En función de qué? Ahí se está refiriendo Vicky a esa pregunta en la sangre, o cómo, yo tampoco la entiendo. Sí, o yo lo de lo los encontré en la gránulos. sangre. Porque lo de los gránulos ya lo explicamos, por eso digo. Yo lo que encontré, por ahí después tendría que preguntarle a Ceci, pero lo que encontré es que la secreción de insulina tiene un patrón bifásico de liberación ante el estímulo de la glucosa. Entonces, a liberación sanguínea vamos a tener una primera fase que va a ir del minuto 0, desde ese estímulo, a los 5 minutos, donde vamos a tener un pico. Si querés, ponelo, porque yo puse la foto del gráfico. Eso, vamos a tener un primer pico donde, o sea, vamos a tener secreción de insulina en relación con el tiempo post-estímulo, que sería la glucemia. Vamos a tener como dice ahí, un periodo basal. Después de lo basal que se hace el pico sería la primera fase, ahí es donde vamos a tener el estímulo de la hiperglucemia, por ejemplo, donde se van a liberar los gránulos que ya están sintetizados en los islotes pancreáticos. Por eso vemos que esa curva hace un pico y después decrece. Y una segunda fase que va a ir de los 5 minutos al resto del tiempo de la acción de la insulina, donde es la síntesis y liberación de nuevo de esa insulina. Yo entendí que se refería a eso, digamos, la pregunta, pero si no, cualquier cosa después consulto. Sí, igual creo que es eso. Está en el Boron y compara 3 gráficos
donde comparan la curva de la concentración de insulina, digamos, con la glucosa. En una hacen una prueba de la tolerancia oral y en otra le dan la glucosa como intravenosa. Y tiene ese patrón como así, como el bifásico, si es intravenosa. Pero no sé, eso es lo que leí como en el boron. Yo lo encontré como secreción normal, no intravenosa, pero Sí, me fijo no, y sí, sí. después te digo. Pero hace como el mismo pico. Igual es lo mismo. Pasa que esta no contempla la glucosa. Dice al estímulo con glucosa. No dice si oral o no. Claro, Mm, la curva de la glucosa está superpuesta. Me parece que ya sé cuál es el gráfico. Y Estaba en el boron en relación con esto que es el efecto incretina, que es por el ujú, tema de las hormonas gástricas y por toda la estimulación parasimpática de la fase cefálica, que es que claro. nunca nos termina de pasar esto de este tipo de secreción de insulina porque ya antes de comer la comida ya estamos secretando, digamos, algo así había visto. Por eso no es lo mismo cuando consumís, cuando aumenta la glucemia por consumir algo y tener que hacer toda la absorción intestinal y qué sé yo, eh, que si directamente te la ponen intravenosa. Como que, nada, eso. Sí, sí, es que nosotros acá estamos hablando puramente de lo que es hormonas, pero obvio que todo esto tiene un componente de la amígdala, olfatorio, sobre todo de la amígdala. Cuando por ahí vean más neuro van a ver la relación que tiene la memoria de los olores y los sabores con el apetito. Digamos, como que todo lo que es alimentación entra por ojos, por los olores y por la memoria. Entonces, sí, también es eso. La secreción de ácido gástrico, por ejemplo, perdón, de ácido clorhídrico comienza mucho antes de nosotros ingerir la comida y es básicamente por lo que dijiste vos, por toda la fase cefálica y por todo el pre una comida. Pero bueno, cualquier cosa después me fijo bien y lo comparto en el Instagram o sí, lo comparto en ¿Tenés Instagram o el lo Instagram hablamos. ahí? No, Bueno, yo lo mando y cualquier cosa lo miras después. O sea, el que encontré. dale. Porque yo lo vi eso en el Boron, pero bueno, como hacía la relación con la PTOG y demás, y acá estamos hablando de secreción normal de insulina, no poniendo un modelo de diabetes tipo 2 o tipo 1, no lo había relacionado con eso. Pero dale, yo me fijo y después subo algo a la historia o le comparto a alguno de ustedes para que lo difunda por el grupo que tiene. Y bueno, después Sí, igual en para mí relación era al... esto. Ah, bueno. Bueno, pero por las dudas me fijo y ahí después, si no pongo nada es porque era eso nomás. Bueno, después decía, señale la vida media, el transporte y el mecanismo de destrucción. Esto es importante porque, bueno, por todo lo que venimos diciendo. Cuando comemos o estamos en ayuno son todos periodos y se mantienen en base a la liberación o en base a la secreción de hormonas. Entonces vamos a tener que finalizar esos estímulos. Entonces, bueno, alguien vio cómo, porque también cómo va a ser el transporte de estas hormonas es importante, porque esto nos habla de si va a ser más directo, si vamos a necesitar un receptor, si vamos a necesitar, o sea, cómo, si va a ir unido a albúmina, no va a ir unido a albúmina. ¿Alguien sabe cuánto es la vida media? La vida media es, el significado de vida media es cuánto dura la acción de esa hormona, en este caso que estamos hablando, en circulación. 5 minutos, ¿no era? Bien, ¿y sabes cómo es el mecanismo de transporte? ¿Está unida a algo? ¿Va sola? No sé si está unida a algo. Porque como Bien, es hidrosoluble. va libre en plasma. ¿Y el mecanismo de destrucción?
algo habló Cande hoy de cómo se formaba la insulina, se forman puentes disulfuro entre las cadenas y eso le da la acción biológica a la insulina. Por lo tanto, para que la insulina deje de tener su acción, lo que va a pasar es que se van a disociar esos puentes disulfuro, entonces no va a haber acción biológica de la insulina. ¿Querés pasar? En el hígado, ¿no? Lo de la destrucción. Ahí me volvió internet. No sé si hicieron alguna pregunta o... Te preguntaba, Cande, si es en el hígado lo que se hace la disociación de los puentes disulfuro. Sí, Sí, tiene metabolismo hepático. Ah, joya. Bien. La siguiente pregunta decía, ¿qué tipo de receptor tiene la insulina y el mecanismo de acción a nivel celular? Bueno, el receptor va a ser un receptor tirosinquinasa y ¿saben si la insulina tiene un solo mecanismo de acción? Tiene muchos. ¿Y O sea, sabes cómo se llama cuando una molécula tiene muchos mecanismos de acción? no sé cómo se llama. Da igual, no importa, esto para fármaco, digamos. Se llama que tiene acción pleotrópica. Ah, Al estimular un receptor, o sea, no se une solo un receptor, sino que hace como más acciones la misma molécula. Entonces, según el tejido del que estemos hablando, sea músculo, sea hígado, sea tejido adiposo, vamos a tener una acción distinta de la insulina. Por estimular un solo receptor, que es el tirosinquinasa. ¿Querés pasar? Bueno, después decía que todos los tejidos requieren de insulina o sea, preguntaba si todos los tejidos necesitaban insulina para la utilización de glucosa. Si todos, cuáles no, cuáles son. Y esto de los efectos sobre los tejidos insulino dependientes, bueno, no, nada. ¿Alguno sabe cuáles son los tejidos que no necesitan glucosa o si hay tejidos que no necesitan de la insulina? Depende del GLUT que tengan, ¿no? Serían, creo que el cerebro, el hígado, el mismo páncreas, porque sería... Justo el hígado me parece que no, ¿o sí? Claro, no, justo el hígado no, y el hígado, el ¿no? páncreas tampoco. Creo que son 2 nomás. Son 2 nomás. Bueno, yo pensé que era según el GLUT que tenían. No, Claro, justamente... ¿el hígado qué GLUT tiene? Creo que tiene GLUT 2. Pero igual, fíjate la pregunta, ¿todos los tejidos requieren insulina para la utilización? ¿El GLUT es un receptor de insulina? No, de glucosa, que para que puedas utilizar la glucosa, hay algunos GLUTs que requieren de la insulina para expresarse, como el GLUT 4. Yo tenía entendido que los tejidos que tienen GLUT 3, que son el cerebro y los glóbulos rojos, esos son los que no son dependientes listo. de insulina. Claro. Y además, como dijo Cami, ese tipo de GLUT, que son receptores de glucosa, son independientes de la utilización de insulina. ¿Por qué existen estos tejidos que no dependen de la insulina? Bueno, básicamente porque necesitan del aporte constante de glucosa para ejercer su acción, porque es su principal fuente de energía. El cerebro se va a nutrir básicamente de glucosa o cuerpos cetónicos, y los eritrocitos solamente de glucosa. Entonces, esos serían los 2 tejidos donde no dependen de la acción de la insulina.
como vos bien dijiste, por ejemplo, con respecto a cuáles son los efectos sobre los tejidos insulino dependientes, ahí sí va a ser la exocitosis del GLUT4. ¿Se entendió más o menos? Es por el tipo de receptor que expresan y como dijo Cande, es el único receptor que no es insulino dependiente. Pero es el GLUT3 el que es insulino dependiente. Los tejidos que expresan GLUT3, que es el cerebro y el glóbulo rojo. Eso. Cami, perdón. Se me Ay, pasa. confundió Candy. No pasa nada. Bien. Uy, spoileé. Bueno, Sí, eso ya está está bien igual. Era lo que ya habíamos hablado. Creo que ya. Bien. Bien. Bueno, con respecto al glucagón, ¿saben cómo es la síntesis, la liberación y la regulación del glucagón? Es medio como la insulina, digamos. Vamos a tener un pre-proglucagón, un proglucagón y un glucagón. Como dijimos antes, el glucagón va a estar en las células alfa. Y a diferencia de la insulina, la secreción del glucagón va a tener una secreción pulsátil con una regulación. Cuando hablamos de regulación, hablamos que va a ser positiva, una regulación positiva, digamos, aumenta su liberación, la hipoglucemia o el sistema nervioso simpático, y disminuye su acción la insulina, la somatostatina o el sistema nervioso parasimpático. Entonces, relacionando con la insulina, podemos decir que esta actúa en los momentos opuestos, ¿no? Va a tener una alta secreción en el ayuno y una baja secreción cuando hay ingesta de alimentos. ¿Saben cuál es la vía media, el transporte y el mecanismo de destrucción? Bueno, si querés, Cami, pasa. Sí, pasa. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Y la vía media, lo mismo, 5 minutos, va a transportarse libremente en plasma y va a tener destrucción hepática y renal. Esa va a ser la forma en la que se va a metabolizar y inactivar. Bien. Bien. ¿Alguien leyó algo del glucagón sobre el mecanismo de acción y qué interacción tiene con la insulina? Sobre el mecanismo de acción, yo sé que se va a unir a su receptor, que está acoplado a proteína G, y que es una G estimulante. O sea que activa una adeninato ciclasa que aumenta los niveles de AMP cíclico y activa una PKA. Y por ejemplo, lo que hace la PKA es que va a activar, va a fosforilar y activar a un montón de enzimas que son claves para la glucólisis y la gluconeogénesis, dependiendo Bien. de en qué tejido vaya a actuar, digamos. Pero hace eso. Y la interacción con la insulina es raro porque yo había visto que de hecho la estimulaba en el borón. Como que se une a un receptor que, o sea, como que va a estimular esa secreción de la insulina. No, en realidad son hormonas con acción contraria. Es lo que decía recién, van a estar presentes en distintos momentos. La insulina, por ejemplo, va a estar presente en una hiperglucemia, o sea, en un postprandial, y el glucagón va a estar manteniendo los niveles, pero en un ayuno. Porque lo que va a hacer la insulina es que cuando actúa sobre el receptor de la célula, hiperpolariza la membrana del canal de potasio y hace que se secrete GABA. Y el GABA hace que
haya una hiperpolarización de la membrana y se inhiba la secreción del glucagón. Esto también, por eso les había mencionado cómo iba a ser la irrigación del islote pancreático. Va desde el centro a la periferia. Y las células beta son las que están más en la periferia, las células alfa son las que secretan glucagón. Entonces, no podemos tener dos de estas hormonas, ninguna de las hormonas del islote pancreático van a estar secretadas al mismo momento. Por eso también tiene una autorregulación en el islote. Si sensamos que hay una hipoglucemia, se va a liberar glucagón. En cambio, si por el sistema arterial la sangre tiene una hiperglucemia, tiene, entre comillas, trato de explicarlo como para que se entienda, si se sensa una hiperglucemia, se va a liberar la insulina. ¿Se entiende? O sea, son hormonas que se van a secretar en distintos momentos fisiológicos. Yo había visto nomás, o sea, me pareció raro igual, pero lo vi como que viene el modelo ese del borón que mostraron, que como que el glucagón que está estimulando esa adenilatociclasa y termina estimulando a la PKA, eso como que estimula a la secreción de los gránulos. Pero al mismo tiempo, si hay insulina, es la insulina en realidad que va a estar inhibiendo al glucagón, digamos. Claro. Como que va a inhibir la secreción del glucagón, pero no sé si el glucagón necesariamente inhibe a la insulina. Pero, no, la insulina inhibe la secreción de glucagón. Claro, y el glucagón, o sea, estaba ahí en el modelo. No sé si, esa era una duda que tenía. En el modelo del borón que pusieron acá, que como estimulaba la adenilatociclasa y estimulaba la activación de la PKA, que como que era un estímulo que estimulaba la secreción de insulina. Así que no sé cómo es esa interacción. De hecho acá está como que es algo que debe poder pasar, pero obviamente no es que pasen al mismo tiempo que se libere glucagón y se libere insulina. Debe ser de los niveles basales. Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta un concepto que por eso no se habla de insulina y glucagón solos y disociados, se habla de una relación insulina-glucagón. No es que cuando tengamos elevados niveles de glucemia no vamos a tener nada de secreción de glucagón, sino que la secreción de glucagón va a ser menor a la de insulina. Entonces va a ganar, digamos, entre comillas, el efecto de la insulina. Pero nunca va a ser ninguna de las hormonas a cero, jamás, porque si no la vida sería insostenible, o sea, no es compatible. Entonces siempre, como a las profes les gusta que hablen siempre de una insulina glucagón y del efecto del cual predomina en qué situación fisiológica. No sé cuál es el modelo del borón que no, yo no lo vi, la verdad. No sé, ¿está ahí? Lo pusieron en este PowerPoint. Creo que es el de la insulina. El de la célula beta. El primero. ¿Crees que lo volvamos a ver? Sí, acá estoy leyendo el borón que dice, por ejemplo, el glucagón que estimula la liberación de insulina puede sortear completamente o en parte la vía de la glucosa, están hablando de otra cosa, tipo de los secretagogues y qué cosas modulan la secreción de insulina. Pero debe ser por esto de los niveles basales y debe ser como nada, una mínima. O sea, obviamente no estoy diciendo que para que haya insulina tiene que estimular el glucagón, pero nada, aparecía en el modelo por eso. No, igual está bien. O sea, yo me expresé mal cuando dije que si hay uno, no hay otra del islote. Es como es lo que dijo Cami en realidad. De la relación insulino-glucagón. Me fijo, igual tiene sentido, más si está en el gráfico. Y por ahí otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de que se estimula la liberación de una hormona, y nosotras y ustedes también lo aprendemos como si fuera una hiper o una hipoglucemia, pero en realidad son elevados niveles de glucosa en sangre, que no necesariamente son una hiperglucemia. O no necesariamente son una hipoglucemia, porque eso ya es más sintomático, no sé si me explico. Y estamos hablando de fisiología, en este caso.
Claro, sería algo patológico. Claro, entonces por ahí cuando Onda, ustedes lo expliquen en los finales y esas cosas, siempre hablen de niveles, aumentos en los niveles de glucemia por encima del valor normal o por debajo del valor normal, pero no, porque por ahí hiperglucemia, hipoglucemia, yo se los cuento porque nos los han corregido bastante, por eso, pero nada más, como datitos. Bien. ¿Sigo? O- sí, pásalo todo, es lo que acabamos de hablar. Claro. Bueno, ahí estaba eso de la insulina glucagón. Sí, después igual me voy a fijar bien, pero bueno, ahí están las respuestas. Pero bueno, era la somatostatina, es la última, la que nos queda hablar del islote y del el polipéptido pancreático. Bueno, ya está escrita, ya está la respuesta igual, pero bueno. Se hace de preprosomatostatina a prosomatostatina a somatostatina y va a estar secretada por las células delta. Siempre fíjense que las tres hormonas tienen la misma forma de secreción, ¿no? De pre-pro algo a pro algo a liberarse como la hormona propiamente dicha. Y lo que va a hacer la somatostatina es disminuir la secreción de insulina y de glucagón. Entonces, va a disminuir la motilidad estomacal, duodenal, de la vesícula biliar, disminuir la secreción en el tubo digestivo, inhibir la secreción de hormona de crecimiento o acetilcolina y hormona estimulante de la tiroides. Eso es la acción que va a tener la somatostatina a nivel de la regulación general, digamos. Por ahí de las tres que hablamos es la que menos relevante, por así decirlo, es, pero bueno, es importante conocerla y saber su función más que nada sobre la insulina y el glucagón, que lo que va a hacer es disminuir la secreción de estos dos. Bien. ¿Listo? Sí, no sé si alguien había leído algo más o tenía alguna duda de eso. Pásalo así. Bueno, no queda ninguna duda del tema, ¿no? Algo de eso por ahí del glucagón, que creo que ya sé por dónde viene igual. Pero después lo buscamos y se los compartimos. Bueno, Sí, yo lo voy a buscar ahora lo de la estimulación del glucagón sobre la secreción de insulina. Sí, pero es como mínima igual. O sea, está ahí en el modelo que pusieron de la célula beta, pero es por esto de la PKA y de la vía de la anilato ciclasa, la PKA, todo eso. No, está bien, igual, o sea, no tenemos problema de buscarlo. Nosotros por ahí también, yo a veces ya el gráfico, por ahí hay cosas a los que uno le resta como importancia porque el mecanismo de opción más importante era lo otro, pero lo busco y también te sacás la duda. A mí por ahí si te quedas con el gráfico sin entenderlo tampoco está bueno. Es que está bueno porque como que lo que tiene esos gráficos del Boron es como que te agregan un montón de otros factores que ni habías pensado capaz y como que te da cuenta de a veces de la complejidad que tienen algunas cosas que no son tan obvias Sí, como parecía. A mí a veces me pasa eso. el Boron está buenísimo, está buenísimo en ese sentido, pero acuérdense que lo más importante es que ustedes sepan el mecanismo central. Por ejemplo, no importa que vos digas que el glucagón estimula la secreción de insulina si vos no sabés cómo se secreta la insulina o cómo se llega a la excreción de las vesículas con insulina. ¿Entendés? Sí, aparte yo creo que decís eso en un examen primero que nada y no decís otras cosas y enseguida te bochan. No, y segundo que hay un montón de cosas a nivel molecular que no se saben cómo funcionan. O sea, hay muchas cosas que van a ver en los gráficos que están ahí
y cuando vos te pones a analizar el gráfico o a leer un poco más, te dice, todavía no se sabe su mecanismo de acción. Entonces, por ahí también eso, ¿no? Primero saber bien lo grueso o lo más importante. Pero me fijo igual. Si llega a no tener todavía, si no se sabe todavía cómo, porque hay un montón de cosas a nivel molecular que no se saben cómo, bueno, ahí queda la incógnita para un futuro, pero bueno, lo más importante es saber las estimulaciones más groseras, por así decirlo, en la liberación de insulina. ¿Qué va a pasar en una situación de ejercicio? ¿Qué va a pasar en una situación de ayuno? ¿Qué va a pasar en un postprandial? Que eso también es muy bioquímica y son las situaciones fisiológicas que a vos te van a poner en un final, por ejemplo. Claro, no te van a poner qué hace la insulina, te va a decir qué pasa y cómo se regula en un estado postprandial. Y ahí tenés que meter todas las señales que hay. Por eso siempre vayan como mechando lo de digestivo, lo hormonal, esas cosas. ¿Vieron el modelo del que estaba en la guía de lo del receptor de insulina que mostraban cómo era el mecanismo de acción? Ese estaba en un paper, o sea, me da risa porque de lo que estamos hablando, que en realidad es más importante saberse esas cosas como más gruesas, más macro, pero ese paper hablaba como de un posible mecanismo de que el mismo receptor se traslocaba al núcleo y ejercía como regulaciones de la expresión génica y tal, pero que no se sabía. Entonces nada, como que cuando estaba leyendo la guía me fui a buscar el paper para ver si encontraba algo del modelo y era como una cosa que no se sabía. Claro, no por eso también, por ejemplo, en ese punto solamente decidimos decir que es un receptor tirosina y que tiene efectos pleotrópicos. Vos tenés, o sea, ustedes lo que tienen que saber es qué acción va a tener la insulina en músculo, en hígado, en tejido adiposo, por ejemplo. Y saber que un receptor tirosina, hay un montón de cosas que a nivel molecular no se saben, como por ejemplo este paper, vos lo leíste todo y llegás a la conclusión de que no se sabe. Sí. No se sabe cómo funciona. Me lo miré y dije, bueno. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir, traten, y para estudiar la materia, traten de entender primero lo bien grosso. Por ahí si hay algo como esto del glucagón que les genera duda, lo anotan y una vez que entiendan bien el proceso o el mecanismo principal, ahí sí pueden ir a ver como esas cositas más chiquitas que pueden llegar a estimular la secreción de insulina, por ejemplo. Pero bueno, no creo que en un final vayan a hacer una pregunta así, digamos. Si te pueden decir la relación insulina-glucagón, que es, como dijo Cami, que es esto de que nunca no se va a liberar alguna, sino que va a haber secreción predominante de una o de otra. Pero bueno, para mí es como más general todo. Yo en los finales que he estado no he visto que sean muy específicos y menos sobre cosas que no se saben. Yo creo que con decir que todo lo que vos explicaste, Cande, de nivel molecular de la fosfolipasa, del IP3 y demás, todo eso es algo que vos tendrías que explicar, más que cómo se trasloca el receptor al núcleo, ¿entendés? Claro. Bueno, seguimos entonces. Bueno, tiroides, función tiroidea. La primera pregunta decía, modelice el eje de regulación de la función tiroidea normal. Bien, y acá quiero que alguno me explique el eje. Está ahí todo escrito, tiene las flechas. ¿Alguien puede leer algo de tiroides? Sí. Bueno, a ver, alguien que me explique el eje, por fin. Yo lo puedo explicar, pero que ya hablé un montón.
¿Algún otro compañero que quiera explicarlo? Si no, bueno, Cande, explícalo vos. Pero por ahí Bueno, estaría bueno que se animen a hablar igual, porque no es un examen ni nada de eso. Yo lo puedo decir si quieren. Dale, Bueno, no recuerdo bien cómo es, no lo alcancé a leer no el pasa tema. nada. Del hipotálamo se secreta TRH, que va a ir a actuar a la hipófisis, y de la hipófisis se va a secretar TSH. La TSH va a ir por circulación y va a estimular, va a hacer blanco la tiroides, donde va a liberar T3 y T4. Y donde se puede observar en el gráfico que T3 va a inhibir al hipotálamo y a la hipófisis para que dejen de secretar TRH y TSH. Bien. Entonces, los niveles elevados de hormonas tiroideas, que son T3 y T4, tienen una retroalimentación negativa en las hormonas hipofisiarias hipotalámicas. Bien, ese sería el eje. Los ejes siempre lo tienen que tener muy claros y los tienen que saber dibujar, los tienen que saber explicar. Esto como básico. Después nos metemos en qué hacen o dónde tienen receptores, pero esto siempre. Bien, seguimos. ¿Cuál es la vía media? ¿Cómo se realiza el transporte a los tejidos? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto dura y cómo se realiza el transporte? Dijimos que la tiroides secretaba la T3 y la T4. Y esa tiene secreción endocrina, entonces va a viajar por la sangre. Viaja unida a proteínas, viaja libre. ¿Saben de qué naturaleza son las hormonas tiroideas? Eso es importante que sepan, la naturaleza de las hormonas. son liposolubles Bien. y viajan unidas o albúmina, pero en mayor, en mayor cantidad a una proteína específica, no me acuerdo cómo se llamaba, era TG algo, que es Bien. como su proteína especial para unirse. Es la globulina de unión a tiroxina. Esa es la que tiene más afinidad. Bueno, la vía media, acá, ¿por qué es importante? Bueno, como dijo Vicky hoy, la vía media es el tiempo que dura el efecto de la hormona en circulación. Y acá es importante que hablemos de las proteínas transportadoras y de la vía media, porque vamos a tener que, si están libres, la T3 y la T4, que son libres, que tienen su actividad, van a tener una menor vida media que si están unidas a proteínas. Y cuando están unidas a proteínas de transporte, están inactivadas, pero se les aumenta la vida media. ¿Me expliqué en eso? No sé si lo dije bien. Sí, se entiende. Bien, y acá tenemos, en este cuadrito les puse como las diferencias entre la T3 y la T4, que creo que un poco responden las preguntas. La glándula tiroides va a sintetizar y liberar un 97% de T4 y solamente un 3% de T3. ¿Conocen como la diferencia de acción que tiene entre T3 y T4? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Si sabes cuál es la diferencia que tiene T3 de T4 en cuanto a su función. ¿En cuanto a la función o en cuanto a la composición? Porque No. en cuanto a la función, La composición no nos importa tanto en fisio, lo que nos va a importar más es claro, es la función. la si después te sabes la T3, composición, no pasa nada. los factores de transcripción que tienen que unirse a estas hormonas para ejercer su función tienen mayor afinidad por la T3, Bien, aunque esté en menor concentración. Y también la T3 es la que realmente realiza la inhibición, tipo la retroalimentación negativa sobre los otros componentes del eje, sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. bien. Aunque se secreta en menor medida. Bien, se secreta en menor medida, pero a nivel se puede transformar. Se convierte. Entonces, lo que los tiene que quedar claro es que la glándula va a liberar mayor T4 a circulación. Esa T4 y el menor porcentaje de T3 va a ir unido a proteínas transportadoras en la sangre, que la van a mantener en un estado de latencia, porque las van a tener inactivadas manteniendo su vida media. ¿Esto por qué lo hacen? Para que
si en algún momento el cuerpo necesita o nos ponemos en una situación fisiológica donde se necesita un aumento del metabolismo, estas hormonas estén disponibles enseguida. Entonces las proteínas las sueltan y listo, no necesita que se libere desde la tiroides. Por eso esta vía media aumentada las deja en un estado de latencia. Una vez que se liberan a los tejidos periféricos, como dijo Cande, la que verdaderamente tiene acción es T3, pero nosotros tenemos más cantidad de T4. Entonces, ¿qué hay? A nivel de los tejidos periféricos, que después hay otra pregunta, hay unas desyodasas que lo que hacen es cambiarle la composición y transformar T4 a T3 para que ejerza su acción rápidamente. ¿Me expliqué en eso? Por eso acá dice la afinidad por el receptor nuclear, que es el receptor que realmente al que se va a unir las T3, las tiroxinas, es 10 veces más alta para T3. Por eso esta tiene una acción más potente. ¿Se entendió bien? Sí. Bien. Si tengo alguna duda, me van diciendo. Bien. Volvamos a las preguntas. ¿Podrían existir problemas de salud relacionados con el transporte de las hormonas tiroideas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasaría si aumentan, si disminuyen, si hay una disminución de las hormonas transportadoras? Tiremos hipótesis. Y que van a vivir menos, o sea, no que vivir, pero que se van a degradar antes, porque la vida media unidad de proteínas es mayor. Lo primero que se me ocurrió. Está bien. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Dijimos que las proteínas mantenían una latencia de estas tiroxinas y las mantenían inactivadas, porque son activas solo cuando están libres. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo proteínas transportadoras y tengo todas las hormonas libres en la sangre? Van a empezar a actuar. Van a empezar a actuar. Y a hacer desastres. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción general de las hormonas tiroideas? El efecto así, a grandes rasgos, ¿qué hacen? Aumentan el metabolismo basal. Bien, y si yo tengo entonces una cantidad de hormonas libres, ¿qué voy a tener? Dijimos que las hormonas libres eran las que hacían la acción. No sé si alguno está haciendo pato, porque es como más la expresión patológica de lo que está preguntando Cami. Claro, no sé si signos y síntomas, pero para redondear, si tenemos una disminución de las proteínas transportadoras, vamos a tener un montón de hormonas tiroideas libres en circulación que van a ejercer su efecto rápido y vamos a tener aumento del metabolismo basal, que ese es el efecto neto que tienen las hormonas tiroideas, aumentar el metabolismo o regularlo, pero si están libres y están ahí y ejerciendo su efecto en todas las células del cuerpo, vamos a tener un aumento del metabolismo basal exagerado, que eso, como decía Vicky, en patos se llama hipertiroidismo, un efecto hipertiroidismo. ¿Y qué pasa si tenemos mucha unión de las proteínas? Esto no sé si pasa realmente, pero supongamos que las proteínas transportadoras tienen muchísima afinidad y no liberan a las hormonas tiroideas. ¿Van a poder ejercer su efecto en las células? No. Bien, entonces va a disminuir el metabolismo basal. Entonces a eso se refería la pregunta. Acá se los puse escrito igual. Si disminuyen las proteínas transportadoras, aumenta la acción de las hormonas tiroideas, porque libres son activas. Y si aumentan los transportadores, disminuye la acción de las hormonas tiroideas, porque cuando están unidas a proteínas son inactivas. Después preguntaba si hay una situación fisiológica en la cual varían los niveles de estas proteínas transportadoras, y la verdad es que sí las hay, y es el embarazo. En el embarazo, los niveles de proteínas transportadoras varían, pero las personas embarazadas se mantienen eutiroideas. Cuando algo dice eu, adelante una palabra, significa que es normal. Se mantienen con una función tiroidea normal, porque las concentraciones libres, que esto es lo que decía Cande, ejercen la retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, en el embarazo vamos a tener una disminución de las proteínas transportadoras
Entonces va a haber mucha hormona libre en sangre que va a ejercer su efecto en la célula. Pero al mismo tiempo, como se va a inhibir el eje, porque como nos explicó Lautaro, vamos a tener que se mantienen eutiroideos o con una función tiroidea normal. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, sigamos entonces. Creo que no hay otra pregunta. ¿Cuántas? Ah, sí, después pregunta por las de yodasas. Bien. ¿Saben qué son las de yodasas? Serían unas enzimas que le sacan el yodo a la T4, por ejemplo, para convertirla en T3. Hay varias igual hormonas tiroideas, pero las únicas que son como activas son la T3 y la T4. Bien. ¿Y dónde están las de yodasas? Vi que estaban, o sea, que estaban como en varios tejidos del cuerpo, entonces cuando entraban las hormonas tiroideas podían pasarse a T3 una vez ahí, o sea, en el tejido diana, y creo que en la glándula también había. Bien, vamos a tener folículo. esas clasificaciones. En el folículo, que esas van a participar de la síntesis de hormonas tiroideas, las de yodasas que participan en la síntesis, y las de yodasas periféricas, que es lo que nos está preguntando acá. ¿Qué de yodasas periféricas conocemos? Y como dijo Cande, son enzimas que le sacan el yodo a la T4 y la transforman en variantes en T3 o en T3 inversa. La T3 inversa es inactiva. Entonces, bueno, acá les puse, las de yodasas son enzimas que catalizan la conversión de T4 en T3, activa o inactiva, en los tejidos periféricos del cuerpo, fuera de la glándula tiroides, por eso son periféricas. Su importancia fisiológica radica en la regulación, bueno, no se los pregunté, pero lo que hacen las de yodasas es regular la acción local de la T3, porque si yo hay 3 tipos de yodasas, la de yodasa 1, la 2 y la 3. La de yodasa 1 y 3 está en tiroides, en hígado, en riñón y en sistema nervioso central. Acá entonces va a pasar de T4 a T3, entonces la va a activar y va a aumentar el metabolismo basal. Pero en cambio hay tejidos como la placenta y el sistema nervioso central que en determinado momento no necesitan que tengamos T3, necesitan que esté inactivada. Entonces lo que hace es una regulación local. Dependiendo la de yodasa que tenga el tejido, nos va a catalizar una reacción que va o a aumentar el efecto de la hormona tiroidea o a inhibirlo. Pero eso va a depender de la situación fisiológica en la que esté. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. ¿Y el catabolismo, saben? Acá les puse las reacciones, más que nada, pero ¿saben cuál es el órgano que vas a catabolizar estas hormonas? ¿Dónde se eliminan sería? ¿O se inactivan? ¿En el hígado? Bien. Estas reacciones, conjugación, descarboxilación y desaminación, son todas en el hígado y se van a excretar en la bilis. Y si no, las de yodasas, también que la inactiva T3 inversa. Bien. Bueno, la 9. ¿Tanto T3 como T4 tienen la misma actividad biológica? ¿Y por qué? Bueno, eso ya elegimos o no. ¿Alguien me lo puede responder? Pero porque generalmente en el cuerpo la acción que tiene es T4, que es donde se presencia en más cantidad, y en menor cantidad T3, que se encarga de generalmente inhibir el mecanismo de secreción, si mal no recuerdo. Está bien, pero creo que te estás confundiendo con que está bien que T4 se libera en un 97%, según el gráfico que vimos al principio. Pero ¿qué pasaba en los órganos periféricos con las de yodasas? La transformaban. Sí, te escucho. Que le quitaban el yodo a T4 y se transformaba en T3. Bien, y esa en era T3. la activa. Bien, esa es la activa porque tiene mayor afinidad por el receptor.
Entonces, por más que se libere y se sintetice más T4, la que va a ser biológicamente más activa es T3, porque esa tiene más afinidad por el receptor nuclear. Ah, yo además leí, ahí me acordé que también la T4 tenía mayor afinidad o sea, tenía mayor afinidad con la proteína de unión. Entonces era como que estaba más fuertemente unida, así que por eso también no es tan Claro, activa. porque O se sea, libera más lentamente. sí, así que aparte de que tiene menos afinidad por el receptor, que después es un factor de transcripción que va a actuar en el núcleo y todo eso, también se une más fuertemente a la proteína que la transporta. Bien, y eso le aumenta la vida media. Sí, Por como para eso, tenerla acá en guardada. este gráfico, mira, la proteína, la vida media de T4 es de 8 días con respecto a la de T3, que es de 24 horas. Y esto es por lo que vos decís, porque tiene mayor afinidad por las proteínas transportador que la mantiene retenida más tiempo, entonces no puede ejercer su efecto, pero dura más en sangre. Y eso hace que esté disponible para cualquier situación de emergencia en el cual se necesite aumentar el metabolismo basal. Bien, ahora, quiero que alguien me diga cómo, dónde, cuál es el receptor y cómo llega la hormona ahí. Un poco ya les dije que era un receptor nuclear. Y un poco fuimos diciendo igual. Es un receptor nuclear de la hormona tiroidea. Y bueno, llega ahí, pasa, o sea, como que difunde a través de la membrana, porque es liposoluble. Aunque a veces se le mencionan transportadores, pero bueno, no se sabe, como decimos. Hay muchas cosas que no se saben, pero bueno, pasa nomás. Y después tiene su receptor en lo que sería el núcleo. Y ahí es donde van a regular, activando o inactivando, depende para qué, la expresión génica de distintas ARNs mensajeros y por ende distintas proteínas. Bien, muy bien. Es eso. Esto, por eso yo les digo que es importante que se sepan por ahí la naturaleza de las hormonas, porque si vos sabés que una hormona es liposoluble, listo, pasa la membrana por difusión simple. No necesita transportadores, o a menos que haya alguno dando vueltas, pero que no es específico, o sea, no se conoce. Entonces, difunde la membrana, llega al núcleo, se une a su receptor, ese receptor está anclado al ADN y ahí empieza lo que vimos en biología molecular. Empieza la transcripción, la traducción y la síntesis de proteínas. Y a partir de la síntesis de proteínas es que va a aumentar el metabolismo, porque las proteínas activa la maquinaria celular, empieza a trabajar la célula. Entonces, básicamente es ese caminito. Y si en algún final las profes le preguntan, entonces le dicen, sí, las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. Y ellos le van a preguntar, ¿y cómo? Bueno, le dicen este caminito. Difunde a la célula, se une a su receptor nuclear, que está unido a la cromatina, y empieza la traducción, la transducción y la síntesis de proteínas. Y ese es el cómo. Si ustedes se saben este mecanismo, van a poder explicar después todos los efectos que tiene en el corazón, en el cerebro, en el sistema simpático. Pero esto se lo tienen que saber sí o sí. Bueno, y después la síntesis de una proteína en muchos sistemas. Actúan en el crecimiento, en el sistema nervioso central, en el cardiovascular y en el metabolismo. Acá les puse como con el caminito ese. Y bueno, les vuelvo a mencionar que T3 se une con mayor afinidad a este receptor, por eso su acción biológica es más potente. Bien, después nos va a preguntar cómo es el mecanismo, el efecto sobre las proteínas, sobre los lípidos y sobre los carbohidratos. Bien, pero acá quiero que pensemos en que si las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal de las células, por ejemplo, ¿qué pasaría en el sistema nervioso central si aumenta en el sistema cardiovascular, si aumenta el metabolismo celular? Que sería en una traducción que aumenta la actividad del corazón. ¿Qué parámetros se van a ver alterados? ¿La frecuencia?
La contracción del o el corazón, la inotropismo. frecuencia cardíaca, las dos, todo. Ah, listo. Y eso va a llevar a consecuencia que aumente el gasto cardíaco, que aumente la presión arterial. Usted tiene que quedarse con que las hormonas tiroideas van a aumentar todo. Y se aumenta el metabolismo basal de las células. ¿Qué pasa con la termogénesis? Aumenta. Bien, entonces tenemos calor. Si tenemos mucha hormona tiroidea, vamos a tener alta la presión arterial, alto flujo sanguíneo, vamos a tener calor, vamos a empezar a transpirar por ese calor, porque se activan los mecanismos de disipación del calor. Bien, sobre el sistema nervioso, ¿saben qué hace las hormonas tiroideas? Es medio difícil por ahí, pero tenemos que tiene receptores de T3 que lo que hacen es la mielinización de los axones y eso hace a la maduración y al crecimiento neurológico. Entonces son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso los niños por ahí que nacen con un hipotiroidismo congénito, que no tienen la suficiente actividad de las hormonas tiroideas, nacen con Cretinismo. bueno, cretinismo se decía antes, pero es claro, no me sale como un retraso madurativo. Por eso es Claro. importante que hayan en la vida fetal incluso las hormonas tiroideas, porque también tienen receptores de T3 que hacen al desarrollo madurativo. En el sistema cardiovascular ya lo dijimos. En el riñón tiene un efecto indirecto que es que aumenta la diuresis, pero eso es porque aumenta la presión y el gasto cardíaco. Y en el reproductor aumentan la espermatogénesis, el desarrollo y la maduración. Bueno, acá esto se los dejo y lo pueden ir desglosando un poquito más o ir capaz más profundo por cada sistema, pero con lo que yo quiero que se queden es que las células, o sea, las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo basal. ¿Y qué significa que aumenta el metabolismo basal? Que aumenta todo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el calor, aumenta la sudoración, aumenta básicamente todo. Y si hay una disminución de las hormonas tiroideas, va a disminuir todos esos parámetros, dándonos parámetros opuestos de disminución. Bien, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? No, se entendió. Bien, no sé si me falta alguna pregunta. No, también. Bien, ahora este gráfico dice, para estudiar la reserva hipofisiaria de TSH, ¿quién libera la TSH? La de la hipófisis. Bien, se realiza una prueba de estimulación con TRH. ¿Quién libera la TRH? El hipotálamo, el núcleo Bien. olfato. Que consiste en administrar a un paciente 500 microgramos de TRH por vía endovenosa. Entonces, ¿qué le estamos administrando? La hormona que libera el hipotálamo. Y dosar los siguientes niveles de TSH en las muestras de sangre tomadas a distintos tiempos de realizada la inyección, a los 20, a los 30 y a los 40 minutos. El siguiente gráfico representa los resultados obtenidos en los pacientes con distintas alteraciones del eje tiroideo. Interpreta el criterio de normalidad de la prueba. Bien, el criterio de normalidad es el que estaba escrito en la guía y dice, la TSH debe aumentar en forma abrupta, esto es lo normal, debe aumentar en forma abrupta entre 15 y 30 minutos y luego volver al valor basal. El máximo de aumento es de 2 a 20 ¿qué son? ¿Unidades? Bueno, no importa, hasta 30 en este gráfico en individuos eutiroideos. Esta es la función normal, que ante una administración, que lo tenemos acá en el minuto 0, en la curva gris, ante una administración de TRH, la TSH, que es la que... la TRH tiene receptor en la adenohipófisis y esa hace que se libere la TSH. Entonces, ante una administración endovenosa de TRH, la TSH debe aumentar hasta 30 y después volver al valor basal. Eso es lo normal. Después tenemos que la diferencia de TSH es normal en el hipotiroidismo hipotalámico terciario, pero la respuesta suele demorarse. ¿Saben a qué se refiere eso o por qué? ¿Por qué la TSH es normal en el hipotiroidismo hipotalámico?
si le administramos TRH. ¿Alguien sabe? Porque se libera de la hipófisis y el hipotiroidismo se libera de la tiroides. La glándula tiroides puede ser. Bien, está bien. O sea, el hipotiroidismo hipotalámico nos está indicando que el defecto está en el hipotálamo, que no libera TRH. Entonces, si nosotros le administramos TRH endovenosa, la glándula hipófisis y la glándula tiroides van a andar bien. Entonces, la TSH se va a secretar en valores normales. Se demora la respuesta porque ante una falta tan grande de TRH que hubo antes, los receptores tardan un poco en asociar de vuelta la respuesta, pero en el hipotiroidismo hipotalámico, como el problema está en que el hipotálamo no secreta TRH, pero no está en la adenohipófisis y no está en la tiroides, estas dos glándulas van a andar bien con una administración endovenosa de TRH. ¿Me explico? ¿Ahí me entendieron eso? Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. ¿Entendieron? Puede ser una vez más, por favor. Bien. A ver si volvemos al otro gráfico, al eje. Bien. En el hipotiroidismo, que significa que tenemos las hormonas T3 y T4 no se están secretando por alguna razón. No se secretan. Tenemos hipotiroidismo. En el hipotiroidismo hipotalámico significa que la TRH no se está secretando. Eso significa. Entonces, si nosotros la administramos con esta prueba TRH exógena, nuestra hipófisis va a responder secretando TSH y nuestra tiroides va a responder secretando T3 y T4. Entonces esta prueba se hace para ver dónde está el error y nos vamos a dar cuenta que, es el hipotálamo el que está andando mal, porque si yo le administro la hormona que él debería liberar, mis glándulas de abajo van a andar bien y van a secretar sus respectivas hormonas. Ah, claro. ¿Quedó claro? Lautaro, ¿me entendiste? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. Después, el otro criterio de normalidad dice que la diferencia de TSH es menor a 2 en el hipotiroidismo hipofisiario, que es el secundario, como también en el hipertiroidismo. Bien, ¿saben por qué es esto? Que sería la curva más chiquitita que dice pituitary hipotiroidismo. Lo que nos quiere decir es que como nuestro hipotiroidismo es hipofisiario, el error va a estar en la glándula tiroides. Entonces la TSH no se va a secretar porque justo el error va a estar ahí. Por más que nosotros le administremos TRH exógena, como el problema no está en el hipotálamo que no está secretando, está en la hipófisis, nuestra TSH no vamos a tener niveles de TSH porque la glándula adenohipófisis es la que no está secretando. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Y por último, sí, decime. No, sí, decimos. Ok. Y en el último, que dice, en el hipotiroidismo tiroideo, que es el primario, que son las dos últimas, las líneas, las curvas más altas, la TSH es mayor al 20. Que se acuerdan que 20, o sea, acá hasta 30 tenía que ser Es un normal. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué secreta más? Y porque como el problema está en la tiroides, no se puede ejercer esa retroalimentación negativa sobre el eje hacia arriba, en el eje. Entonces los niveles basales están más altos. Está bien, pero por ahí el cómo es diferente. Nosotros tenemos un hipotiroidismo primario, significa que el problema está en la glándula tiroides. Mi glándula tiroides tiene algo que no secreta la T3 y la T4. Entonces, ¿qué pasa con esa retroalimentación si tengo bajos niveles? No la puedes ejercer, es lo que estaba diciendo. Claro, en realidad esa baja, no es que no la puedes ejercer, sino que se Sí, pero estimula, menos.
No, los bajos niveles de T3 y T4 van a estimular al eje a que libere mucho más. Ah, Se llama compensación. Como no tengo TSH, el hipotálamo y la hipófisis sensan que no hay hormonas tiroideas, entonces empiezan a liberar más hormonas para compensar. y tampoco las podés inhibir después, ¿o no? O en algún momento sí se van a producir. Y lo que pasa es que como vos tenés un error en la glándula, por más que tengas mucha TSH y mucha TRH, no vas a liberar hormonas tiroideas. Hasta que no cures eso, hasta que no lo soluciones. ¿Me entendés? Claro. Entonces eso se llama compensación. Y esto es un concepto que van a tener que tener para todos los ejes. Esto de cuando las patologías son primarias, secundarias o terciarias. Se refiere a en qué nivel del eje está el problema. Acá volvemos siempre al eje. Si es primario va a estar en la glándula diana. Si es secundario va a estar en la hipófisis. Y si es terciario va a estar en el hipotálamo. Hay ejes que solo tienen hipófisis y glándula. Entonces en ese caso no va a haber una patología terciaria. Pero bueno, eso por ahí lo van a ver ya más en endocrina. O sea, lo van a empezar a ver ahora. Entonces, terciario se asocia a la patología del hipotálamo, secundario a la hipófisis y primario a la tiroides. ¿Alguna duda de este gráfico o de esto que expliqué? Por ahí, como dijo Cami, siempre traten de estudiar con el eje entero e ir tapando las partes de ese eje, como hizo Cami recién. Si yo administro TRH, ¿qué va a pasar para abajo? Y así ir como pensando dónde puede estar el problema, porque lo van a ver ahora con glándula suprarrenal, con cortisol, pasa lo mismo. Cómo saber si la patología es primaria o no, o cómo saber si el problema, ¿por qué? Porque según dónde nosotros tengamos el defecto de acción, va a ser lo que nosotros vamos a ir a tratar. Si nosotros tenemos un problema a nivel central, no sirve de nada administrar hormonas tiroideas, por ejemplo. En cambio, si tenemos un problema a nivel primario de la glándula tiroides, donde no hay formación de T3, T4, ahí la terapéutica o el accionar va a ser distinto. Entonces, agarren el eje y vean esto que decíamos, impulso, centro integrador, aferencia. Acá justo se ve los tres se ven. Y vayan tachando cada parte, si no estuviera, cómo estaría la regulación, porque como bien ustedes dijeron, tienen es un eje y tiene una autorregulación. Entonces eso es re importante para entender si hay más o menos secreción de qué, según qué parte del eje está inhibida o dañada. Bien. Y esto, que quede claro que por ahí, si bien hablamos siempre de retroalimentación negativa cuando aumentan la hormona del órgano diana, también cuando disminuye la hormona del órgano diana, como pasa acá en tiroides, el eje se sobreestimula y empieza a querer compensar esa falta de hormona. Es como que es muy teleológico, pero dice, ¿qué estoy haciendo mal que no tengo hormonas tiroideas? Empiezo a secretar más para que se libere. Pero como el problema no está en esa glándula, sino está mucho más abajo, vamos a tener, si sacamos un laboratorio, vamos a tener las hormonas de arriba muy altas y las de abajo muy bajas. Bien. Igual después hay otras preguntas que por ahí podemos aclarar un poquito más. Bien, señalen el siguiente modelo donde pueden generarse alteraciones que afecten la síntesis por alteraciones enzimáticas, déficit de yodo, enfermedades autoinmunes en las hormonas tiroideas. Este gráfico, el de la izquierda, es el gráfico que estaba en la guía y este gráfico se los puse yo, es de Guyton. Y básicamente es la síntesis de las hormonas tiroideas en el folículo, en las células epiteliales de la tiroides. Bien. ¿Alguno me puede decir dónde más o menos pueden generarse alteraciones que disminuyan la síntesis de las hormonas tiroideas, en este caso? ¿A qué nivel? O que díganme una causa de
de disminución de hipotiroidismo, sería en este caso. Que tengas, por ejemplo, deficiencia de yodo. Bien, Si es uno no que puse acá ingresa yo. el yodo. ¿Qué dijiste, perdón? Se cortó. No, que justo es uno de los primeros. La ingesta de yodo es uno Claro. de los primeros factores que hacen que si no tenemos yodo, tenemos déficit de yodo, no vamos a tener síntesis de hormonas tiroideas porque son dependientes del yodo. Por eso en el libro dice que para evitar deficiencias de yodo se incorpora en la sal de mesa, cada no sé cuántos cloruros de sodio, tantas moléculas de yodo para que todos tengamos el suficiente aporte de yodo. No Bien, en esa todos es una. lados igual. Acá en Argentina justo es ley, pero en otros lugares no es ley. Eso, Claro. el yodo. Bueno, y eso Había sería un visto. factor de riesgo para Sí. poder tener hipotiroidismo. Bien, en alguna otra parte del texto gráfico se puede ver alterado? Eh, en que no puedas meter el yodo a la célula por el NIS, Bien, por el ejemplo. NIS. ¿El NIS? ¿Qué es el NIS? ¿Qué hace? Es un simportador, o sea, es un simporter que transporta sodio y yodo. En Bien. realidad lo transporta como yoduro y el sodio como sodio. ¿Y sabes cómo se regula esa actividad en el NIS? Sé que está aumentada por la TSH. Bien, la TSH, la hormona hipofisiaria, actúa a nivel de Symporter aumentando su actividad. Entonces, si tenemos mucha TSH, vamos a tener mucha incorporación de yodo para que se genere más hormona tiroidea. Entonces, por eso el estímulo. Por eso cuando le pregunten cómo hace la TSH para aumentar la síntesis de hormonas tiroideas, justamente porque aumenta la actividad del Symporter NIS Y después de casi todos los otros pasos. y casi todos los otros pasos. Bien. Después, acá les puse yo, si tenemos déficit de alguna de las enzimas de esta vía, claramente vamos a tener un déficit de las hormonas tiroideas, ya sea congénito o adquirido. Y hay una enfermedad que, no, capaz de que vos te la acordás, que tiene anticuerpos. No sé si Hashimoto, creo que sí. Que se genera, es una enfermedad autoinmune que lo que hace es que empieza a generar anticuerpos contra las enzimas de esta vía. Entonces, si eso es sería como una causa adquirida, una enfermedad autoinmune. Pero no sé si era Hashimoto o era Graves. Las dos son autoinmunes. Claro, pero bueno, No a lo que voy es una que, de la secreción, que es lo que vos dijiste primero, vas a tener un hipertiroidismo, y la otra a la baja, no tenés hormonas tiroideas. Y como bien, dijo Cami, también se explica todo lo que vamos a ver en el paciente se explica en base a lo que está explicando Cami de las hormonas tiroideas. bien, entonces si tenemos déficit, ya sea congénito o adquirido por alguna enfermedad autoinmune de las enzimas que participan en la síntesis, vamos a tener déficit de hormonas tiroideas y si tenemos una hiperestimulación de estas enzimas, vamos a tener un hipertiroidismo. Bien, y bueno, como ya hablamos en las otras preguntas, otro de los factores que puede alterar la disponibilidad del efecto de las hormonas tiroideas van a ser los transportadores. El déficit de transportador va a generar mucha hormona libre que va a generar mucho efecto de la hormona, o sea, mucho aumento del metabolismo basal, que se puede llegar a traducir en un hipertiroidismo. Y las de yodasas, que como ya dijimos, también regulan a nivel local de los tejidos. Si tenemos deficiencia de yodasas, no vamos a poder pasar de la T4 a T3, entonces tampoco vamos a tener mucho efecto biológico. ¿Alguna duda con esto? Son esos más, básicamente, las alteraciones que pueden alterar la síntesis. ¿Alguna otra que se les haya ocurrido, capaz, que yo no vi? Está todo para mí. O sea, está. Bien, bueno, seguimos. Ah, bueno, y ahí está lo del NIS, que va a ser regulado por la TSH. Ah, y la TSH también induce lo que sería la pinocitosis desde el coloide hasta la exocitosis por la membrana vasotelar. Bien, sigamos entonces.
Bueno, a ver, esto lo vamos a pensar entre todos. Llega a su consultorio una señora con su hijo de 16 meses de edad. Refiere que el niño desde los primeros meses de vida tuvo problemas para comer, constipación, llanto ronco, aunque pasa muchas horas durmiendo. También señaló que tardó mucho en sostener solo la cabeza y en sentarse, y que deseaba saber si era normal que aún no caminara ni hablara. En el examen físico usted nota la piel seca, fontanelas abiertas, lengua grande, retraso en la erupción dentaria, cabello escaso y fino, párpados edematosos y abdomen prominente. Al medirlo observa que tiene menor estatura de la esperada. ¿Cuál sería la hipótesis ante este cuadro? ¿Alguno hipotetizó algo? Sí, yo tengo una hipótesis. A ver. Em, lo primero que me hizo pensar, bueno, esto sería un hipotiroidismo, según mi hipótesis, y Muy podría bien. ser por deficiencia de yodo. Estuvimos viendo que hay muchas causas de hipotiroidismo, pero la última pregunta dice que si ya hubiera recibido varios casos similares en la salita, ¿podría aventurar otra hipótesis? Esa fue la que me hizo pensar que, bueno, podría llegar a ser por deficiencia de yodo, ya que el yodo se obtiene por la ingesta de alimentos y en muchos lugares donde la gente depende de los alimentos que cultivan para comer, tipo que comen sus alimentos locales. eh, si la tierra no tiene mucho yodo, entonces son propensos a tener una deficiencia. Pero bueno, no sé si vamos a explicar cosas de los síntomas y eso. Está bien la hipótesis, es hipotiroidismo. Principalmente, ¿qué es lo que te hace sospechar del hipotiroidismo? El retraso madurativo, que dijimos que era Sí, importante para el crecimiento y el desarrollo neurológico, eso principal. Y después, porque este examen físico es literalmente un examen físico positivo para hipotiroidismo congénito. Esto es lo que vos decías, Cande, pero la alimentación en este caso sería de la madre, por la deficiencia de yodo. No del niño porque tiene 16 meses, es sí, chiquitito. pero si hay como si hubiera muchos casos, sería No, por sí, sí. si Sí, hubiera sí, muchos casos podría ser eso, pero si no es que es hipotiroidismo y es sí. congénito. Igual sí, la hipótesis para la que yo pensé, no sé Vicky, si vos apoyás mi hipótesis, pero sí que es la epidemiología del lugar. Por ahí las personas que viven en lugares más montañosos o de más altura son los que generalmente tienden